Dejamos atrás el mes de agosto, un mes de agosto que ha sido más o menos fiel al guión, con movimientos importantes. En esta ocasión podemos decir que ha sido un mes de ida y vuelta, con un principio de mes positivo para los mercados de valores, sobre todo para el español y también para los europeos en términos relativos, pero que debido, y todo esto al amparo de mejores datos fundamentales, pero digo que en la última parte del mes una noticia ha copado todos los titulares y ha influido significativamente en los mercados, que ha sido la crisis siria y la posible intervención militar por parte de fuerzas aliadas en este país. Esto, como digo, ha sido lo que ha hecho que en la última parte del mes de agosto los mercados financieros hayan tomado bien un descanso o bien hayan tenido un recorte importante, depende cómo lo miremos, y ha provocado que prácticamente terminara el mes donde empezó en términos de índices. Haremos una parte en los mercados emergentes que creo que muchas personas, muchos inversores nos preguntan qué hacer con estos mercados. Pero como digo, el aspecto de Siria es algo, o la posible intervención militar es algo que estamos desgraciadamente acostumbrados, porque es algo que ya hemos vivido. La crisis humanitaria que se está viviendo en ese país queda desgraciadamente en un segundo plano, y ahora pues todo el mundo se fija en quién intervendrá y cómo lo hará. Yo creo que esta es la pregunta, no tanto si se hará, sino cómo y en qué medida se llegará a hacer. Pero esto es algo que estamos acostumbrados. En un primer momento, cuando hay esa posibilidad, los mercados de valores reaccionan a la baja de forma importante. Los activos refugio, como pueden ser el oro y las letras del tesoro de países como Estados Unidos y Alemania, tienden a subir, y el petróleo, como no, sube de forma significativa. Esto es algo que ya hemos visto. Después, cuando se aclara cuál es el alcance de esa intervención, cuáles son las consecuencias, qué reacciones toman unos y otros, los mercados tienden a corregir y a volver a fijarse en los aspectos fundamentales. Nosotros vamos a fijarnos en estos aspectos, más bien en los fundamentales, que creemos que son, o por lo menos los que deberían ser, los que dirijan los mercados en las próximas semanas y meses. Vamos a ir, lógicamente, hablando, pero de momento, ¿en qué nos vamos a fijar? Tenemos, desde el punto de vista político, un mes movido. En septiembre las elecciones de Alemania van a tomar o van a ser protagonistas. Vamos a ver, y tenemos ahí un episodio que es la situación en Italia, que lógicamente es algo que se va repitiendo, pero va a influir de alguna medida, por supuesto, digo en Italia, pero también en la zona euro, aunque cada vez menos. Tenemos un hipotético tercer rescate de Grecia, que también está sobre la mesa, pero no tendremos nada hasta después de las elecciones alemanas. Tenemos, por el lado positivo, unos datos fundamentales desde el punto de vista macroeconómico mejor de lo esperado, que van confirmando esa salida de la recesión en Europa, y este es un aspecto muy positivo que va a marcar, ya lo está haciendo, pero va a marcar nuestras carteras. Tenemos en Estados Unidos, lógicamente, el anuncio por parte de la Reserva Federal, cuándo lo harán y en qué medida, la retirada de políticas de estímulo. Es algo que empezamos a convivir con ello. Vamos a oír hablar también del techo de gasto, en qué medida se tendrán que recortar costes e influirá primero en la recuperación económica y, por otro lado, en la necesidad que tenga la Reserva Federal de retirar esas políticas de estímulo. Si bien el paro sigue mejorando, pero muy poquito a poco, y eso puede ralentizar esta retirada de estímulos. Vamos a ver también, por supuesto, esa sustitución de Ben Bernanke para principios del 2014, con los dos principales candidatos, uno más conservador que el otro o que la otra. Es decir, tenemos un montón de datos políticos, de datos económicos, que van a hacer que el mercado sea volátil, y sin dejar, lógicamente, sin olvidarnos de la crisis siria. ¿Cómo vamos a invertir nuestras carteras? Básicamente no podemos dejar de ser conservadores, porque nosotros lo somos, y ser cautelosos. Eso hace que mantengamos un colchón de liquidez en las carteras, sobre todo las conservadoras. Ya dijimos que nuestra principal apuesta es por la deuda periférica, en concreto la española, que está funcionando muy bien y pensamos que va a seguir haciéndolo. Apostamos por la renta variable europea. Creemos que será, desde el punto de vista de los mercados de valores, uno de los mercados más atractivos. Mantenemos, por supuesto, inversión en Estados Unidos.
Dejamos de lado hace ya mucho tiempo la inversión en países emergentes que siguen sufriendo las consecuencias de esa retirada de estímulos, tanto desde el punto de vista de la renta fija como desde el punto de vista de la divisa y como desde el punto de vista de la renta variable, pero sabemos que ahí va a haber oportunidades, pero de momento solamente para inversores muy arriesgados. De momento, insisto que lo mantenemos de lado, pero ahí habrá oportunidades. Y básicamente es como vamos a afrontar estas semanas, este mes de septiembre. La volatilidad aumentará porque esa tensión, si bien cuanto más se prolongue en el tiempo, menos afectará a los mercados, me refiero a esa posible intervención militar, no deja de ser una amenaza, no deja de estar ahí y vamos a ver cómo influyen los mercados. Pero desde el punto de vista fundamental, el mensaje sigue siendo razonablemente optimista con esas apuestas que ya he recalcado. Muchas gracias.